transmisión está en vivo. Hola, hola, buen día a todos los que nos están viendo desde esta transmisión en directo por ONG Primero Infancia. El día de hoy les pedimos disculpas, tuvimos un pequeño desfase en el tiempo de inicio, era hace un ratito atrás, pero ya estamos acá conectados. Saludar, por supuesto, a las personas que nos están viendo desde España, desde Argentina, desde Colombia, Chile y también todos los hermanos fraternos de Latinoamérica que estén con nosotros en este live. El día de hoy hemos preparado un taller en honor a este mes, que es un mes muy relevante para aquellos que somos activistas por la infancia, que tiene que ver con la conmemoración del Día Internacional en contra de las falsas denuncias. Y por supuesto, antes de que se presenten estos maravillosos profesionales, quiero contarle a la gente que nos está viendo por qué se conmemora el día 9 de septiembre, el Día Internacional de las Falsas Denuncias. Quiero contarles que el año 2022 en Inglaterra se realizó una manifestación en contra de las falsas denuncias, pero conmemorando un acto que marcó este día, que tiene que ver con un profesor de Inglaterra, ya que se llama Simon Ward. Simon Ward fue un profesor que su reputación se vio tremendamente arruinada por una falsa denuncia de abuso sexual. Él estuvo 672 días privado de libertad. Hizo un libro que se llama Presunto Culpable, donde cuenta todas las atrocidades que pasó en esta injusta encarcelamiento, ¿cierto? Y cuando él salió en libertad, lamentablemente sufrió el año 2020 un tumor que acabó con su vida. Y en honor a él, a su dolor, a su libro, a su experiencia, ¿cierto? Porque el día 9 de septiembre es su cumpleaños. En 2022, en Gran Bretaña, quisieron conmemorarlo con esta marcha y con el Día Formal de las Falsas Denuncias Internacionales. Es por eso que el 9 de septiembre celebramos, en el fondo no celebramos, sino que recordamos por qué es tan importante dar esta batalla en contra de las falsas denuncias. Sin más preámbulo, quiero presentarme primero que todo. Mi nombre es Carolina Valenzuela, soy psicóloga, perito de tribunal y presidenta de la Fundación Crianza Compartida Chile. Y ahora quiero darle el paso a mis colegas para que se puedan presentar y contar quiénes son. Bueno, yo me voy a presentar. Soy Carlos Martín, abogado, experto en temas de derecho y familia, autor también de varios libros, de varias monografías, concretamente sobre el divorcio, una de ellas. Y bueno, pues abogado en ejercicio, luchando en la trinchera, en los juzgados, acompañando, como yo digo, a padres de familia a la puerta del calabozo, ¿vale? E intentando sacarlos, luego, lógicamente. Quisiera deciros una cosa, no se está viendo el programa en directo, están conectados en YouTube, pero yo no veo la emisión que se esté ahora mismo transmitiendo en directo. No sé si eso puedes confirmarlo, porque me están diciendo aquí que están conectados, pero no lo Vamos ven. a colocar el link acá para que puedan retransmitir, porque no está en YouTube, está por Facebook. Les voy a mandar el link para que recompartan, porque no había la opción de compartir por YouTube en estos momentos, así que voy a colocar el link acá abajito para que lo puedan compartir y ver en vivo este programa. Correcto. Por Facebook. Hola, bueno, ¿qué tal? Yo soy Patricia Anzoátegui, soy de Argentina, soy la directora jurídica del Observatorio de Falsas Denuncias, que es una plataforma que nos brindó la Fundación Ayudar y Crecer para visibilizar o para tomar datos respecto de las personas que han sido o que sienten que han sido denunciadas falsamente porque se perciben inocentes. Y esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque ustedes saben que el problema es la percepción de ser víctima en esta coyuntura mundial. Entonces, me parece que las personas que se sienten inocentes y que no hicieron nada tenían que tener un lugar. Entonces, creamos este observatorio. Y por otro lado, yo soy la directora internacional
en realidad para Argentina, en estos momentos de Unión Latam, la infancia primero. Bueno, también trabajo en la profesión desde el lugar del abogado particular, ¿no? Que tiene que ir a litigar a los tribunales. Esa tarea terrible que nos ha tocado a los que hacemos, yo soy penalista, los que hacemos y ejercemos el derecho. Muchas gracias, Patricia y Carlos. Y nos queda Alejandra. Bienvenida. Muy buenas, gracias, Carol. Buenos días para todos. Mi nombre es María Alejandra Hormiga Sánchez. Soy abogada especialista en Derecho de Familia, especialista en Derecho Judicial y magíster en Derecho. He ejercido durante 12 años la profesión como juez penal para adolescentes, para infancia y adolescencia en la ciudad de Cali, Colombia. También fui defensora de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Actualmente soy la gerente de la firma GBH Asesores Legales, que fungimos como representantes de víctimas de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias también, Alejandra, por estar acá. Y bueno, vamos a partir este taller, por supuesto, como la palabra lo dice, las denuncias falsas. Voy a partir preguntando abiertamente desde sus experiencias internacionales, Carlos, Patricia, Alejandra, ¿cómo están actualmente en sus países procesándose las denuncias? ¿Cómo se está llevando a cabo estos procesos judiciales? Porque justamente conversábamos previamente a este taller que no todos los países tienen leyes que protejan justamente las secuelas o sanciones ante una falsa denuncia. Creo que solamente España, contaba Carlos, que lo están fiscalizando, pero que costaba demasiado que eso sucediera. Entonces, cuéntenme un poquito desde su experiencia y cuéntenle a la gente cómo se están procesando las denuncias allá en sus diferentes... Bueno, no existe una especialidad, digamos, lo que existe es la denuncia falsa en cualquier ámbito de la administración de justicia y en cualquier actuación judicial. Es un delito que pueden cometer las personas cuando acusan falsamente de cualquier otra cosa, de un robo, de un asesinato, de una violación, por supuesto también, lógicamente, una acusación de denuncia falsa de violencia de género. El problema es que para perseguir esta denuncia falsa se necesita licencia del juez. Es decir, no solo basta que tú hayas quedado absolutamente libre porque no se haya podido demostrar y porque algunas de ellas sean pura incoherencia, sino que el juez tiene que concederte obligatoriamente como requisito de procesabilidad el testimonio de la actuación para tú interponer una denuncia de violencia de género. Y es aquí donde todo se corta y, por tanto, ni es posible mantener unas estadísticas reales más allá de saber cuántas denuncias se producen de violencia de género y cuántas finalmente acaban en condena. Esa es la única estadística con la cual podemos manejar en España, porque tanto la administración en todos los ámbitos pues está imbuida de la ideología de género y sobre todo nosotros estamos muy castigados por la Ley de Violencia de Género de 2004, con lo cual lo que se persigue además al eliminar la mayoría de los requisitos necesarios para que cualquier denuncia pueda ser estimada, se han eliminado, es decir, diciendo que ya no hace falta tener ningún soporte probatorio para denunciar a una persona por violencia de género. Ya se ha eliminado todos los obstáculos procesales. Por lo tanto, siempre nos encontramos con que esas denuncias se archivan. Y por eso ellos, sobre todo la gente próxima al poder, dicen que las denuncias falsas que prosperan es el 0,000 no sé cuánto. Pero claro, es que la mayoría de ellas no se pueden perseguir. Ahí es donde está la trampa, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son las que prosperan? Pues las que la mujer, de una manera grotesca, pues reconoce porque se pone nerviosa, porque los abogados somos muy malos, y claro, las tiramos de la lengua en los actos del juicio, de los juicios, se contradicen y terminan reconociendo llorando que se lo han inventado todo. En esos casos sí puede haber una condena, pero solo en esos casos o en casos que sean absolutamente flagrantes, que tengas pruebas de vídeo, pruebas de audio, pruebas de testigos, pruebas. En esos casos, un porcentaje muy pequeño llegan a castigarse. La inmensa mayoría en esta no tiene ningún reproche penal.
Bueno. Patricia, en base a lo que dice Carlos y con toda esta realidad, ¿qué fue lo que motivó lo que tú hoy día estás haciendo con el Observatorio de Falsas Denuncias? ¿Cómo estaba la realidad en Argentina cuando esto surgió, el hacer esto, ¿no? ¿Cómo está esto, no? Porque lo que dice Carlos es la realidad. Los porcentajes que salen del 0,0001 es porque no las investigan, porque eso es un problema del atravesamiento de la política, la perspectiva de género, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, en Argentina tenemos un problema que yo vengo tratando ahora voy a estar en una provincia hablando, voy a estar en una provincia hablando con los legisladores respecto de un problema legislativo. Acá la falsa denuncia en Argentina, está popularizado esto como falsa denuncia, en realidad no lo es como delito, porque la falsa denuncia acá es cuando vos no imputás a alguien determinado. Si imputás a alguien determinado, lo cual es frecuente que siempre sea el otro progenitor, ¿no? En los temas de abuso o de violencia de género, ya no es falsa denuncia, sino que es el delito de calumnia, que es un delito menor, que termina en una multa, que se ríen directamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acá algunos legisladores hacen la modificación la modificación del artículo 245, que es el de falsa denuncia, se les ríen, porque no las van a agarrar, ¿entendés? Porque ya escapa del tipo penal. Entonces, ese es el primer problema que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por dónde se las persigue? Bueno, cuando van a mentir a un juicio sería falso testimonio en contra del imputado. Entonces, ese delito sí, porque es falso testimonio. Pero vos lo imputás y no se lo quieren abrir, porque con la excusa de ser madres protectoras y que tuvo la duda y qué sé yo, y la verdad es que no tuvo la duda, es una mentirosa. O sea, quiso perjudicar al otro progenitor. Entonces, el trabajo un poco de las organizaciones es en primero que conozcan los legisladores qué es lo que tienen que legislar, porque este error lo cometieron, yo ya vi 2 proyectos con el mismo error. Y el otro problema es que la realidad es que este delito debería ser tipificado en especial porque va contra los niños, es grave, ¿entendés? Cuando hace una denuncia falsa de abuso sexual infantil dentro de un matrimonio conflictivo, de una separación conflictiva, además son consecuencias en las lesiones psíquicas al niño, el tema de que el niño pierde el vínculo, y además, por otro lado, detrás está también la barrera que en los países de Latinoamérica la hemos tenido, que no se podía hablar, ahora sí ya, de alienación parental, que es otra conducta que es valiosa para la sociedad y que afecta directamente a los niños. Entonces, ese combo hace que la legislación tambalee al respecto. Entonces hay que empezar a legislar en ese sentido. Yo humildemente encontré una vuelta a través de la ley 24270, que es la obstrucción de vínculos. Estas denuncias se hacen con el precedente de la denuncia precedente o la falsa denuncia precedente es que justamente lo que hacen estas mujeres es impedir el vínculo. Entonces, la persona va a denunciar el impedimento de vínculo y no se la toman por el papá, ¿no? O sea, es una denuncia que la descartaron. De hecho, no se está usando. Es una locura porque está vigente la ley, pero la quieren derogar, obviamente, los grupos radicalizados. Aquí está el primer problema que tenemos, es esta marabunta que ha afectado tanto a la justicia y a todos los países latinoamericanos y de Europa, que nos ha atravesado la perspectiva de género y ha quitado a las instituciones del derecho penal y del derecho civil los principios básicos, ¿no? Primero el principio de inocencia, el de igualdad ante la ley, ¿no? Que el Estado debe probar que vos sos culpable, no que vos tenés que probar que sos inocente, ¿no? O sea, toda esa reversión de los principios fundamentales es lo que hay ahora. ¿Cómo luchar? Y además, por otro lado, nosotros en las organizaciones venimos sosteniendo el tema de la perspectiva de infancia, que ha tapado la perspectiva de género. O sea, cuando hacen esto y no ven el daño que se le está haciendo al niño, no están viendo la perspectiva de infancia, ergo, no cumplen con la Convención Internacional de Derechos de los Niños, que la utilizan para las denuncias falsas. Una cosa que lo que está pasando yo creo que no tiene, yo nunca lo he visto en mis cantidad de años que tengo de ejercicio la profesión, ya van como 36, y nunca he visto la subversión del derecho que estamos pasando ahora en Argentina. Yo sé que el mundo también, porque lo que yo cuento después lo dicen en Colombia, lo dicen en Perú, lo dicen en España, y lo peor de todo es que en España fueron los precursores, ¿no?, de todo esto que nosotros hemos copiado. Así que bueno, esto es lo que hay ahora en Argentina, ¿no?
Bueno, Carlos. Alejandra, ¿cómo está ya la cosa? Cuéntanos, por favor, cómo está en Colombia toda esta situación. Sí, en Colombia, efectivamente, la falsa denuncia es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 435 de nuestro Código Penal y opera frente a todos los delitos, no solo sobre abuso sexual por parte de progenitores o violencia de género. La denuncia es una condena típica. Cuando se denuncia una condena típica que no se ha cometido, ese es el tipo penal y el ente rector, digamos el verbo rector. Tenemos una pena privativa de la libertad que oscila entre los 16 y 36 meses de prisión y con una multa de 2 a 15 salarios legales mínimos legales vigentes. En ese orden de ideas, lo que vemos en Colombia es quizá es la falta de información sobre el número concreto, si tenemos falsas denuncias frente a estos delitos como tal. Debemos tener claro es cómo entra aquí en Colombia o cómo ingresan las denuncias, digamos, hablando de los presuntos abusos sexuales, en donde el victimario sería o el agresor sería un progenitor. Generalmente este tipo de denuncias entran directamente por la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación tiene la competencia dentro de las etapas que nos trae pues la ley, la investigativa y la ya que tiene que ver con el juzgamiento. En la investigativa tienen que recolectar los elementos materiales probatorios. Ahí empieza a tejerse un papel totalmente diferente frente a otros delitos como lo es la violencia de género. Acá son más técnicos porque tienen que enviarse a los niños a medicina legal para unas valoraciones. En las valoraciones se determina si existe algún tipo de lesión o no. Hay unos casos que sí quedan en el limbo y esa es digamos que ahí es donde se empieza a abrir jurídicamente el hueco para nosotros los abogados litigantes cuando son actos abusivos, más no son abuso sexual, sino actos sexuales. Los actos sexuales en el dictamen médico legista, pues el médico legista no puede decir más que no existen huellas. Pero generalmente aquí en Colombia el dictamen médico legista no queda tan, digamos, tan falta de fundamento porque finalmente dicen no determinamos que existen huellas visibles al momento del examen, pero no descartamos que hayan existido los actos. Como el acto como tal no deja esa huella visible en el cuerpo del menor, del niño, niña, adolescente, pues entonces ya queda una tarea que debe hacerse ya con entrevistas psicológica forenses o psiquiátrica forenses para determinar si existió o no el abuso. Ese es un tema que queda aquí en Colombia difuminado, se desdibuja porque a veces los menores, y ahí entro como a traer a colación lo que habla la doctora Patricia de Argentina, porque aquí juega un papel predominante la alienación parental. Generalmente en estos procesos de divorcios conflictivos, generalmente en estos procesos donde no hay una buena relación o cómo terminaron de divorciarse, pues en lo que tiene que ver con las mujeres, en mi consulta lo he visto y hemos determinado que generalmente son las madres las que terminan haciendo alienación parental frente a denuncias que hicieron y que de alguna u otra manera tienen que justificar porque por obvias razones se ven ya inmiscuidas en una situación jurídica que es delicada y de alguna manera empiezan a hacer una manipulación frente al menor para que sostenga una teoría que jurídicamente tiene que tener algún eco frente al proceso judicial. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo los perdí. ¿Sí están? No. Sí, hubo un momento que se desconectó. Bueno, entonces ahí ya tenemos como una primera problemática. Hablemos de una segunda problemática. ¿Hola? Sí, yo te estoy escuchando. ¿Hola? ¿Sí? A mí se me está en línea. cortando. La segunda ¿Estás en línea? Sí, perfecto. La segunda problemática que estamos notando acá los litigantes es cómo ingresan las denuncias de violencia intrafamiliar. En Colombia hace muy poco y estamos realmente
estudiando o mirando la practicidad de la ley 2126 de 2021, que fue la que modificó toda la competencia de los comisarios de familia, a quienes solo se les indicó la responsabilidad de las facultades para conocer casos de violencia intrafamiliar. Esto inicialmente estaba también en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ente rector que protege la familia, el bien jurídico de la familia, de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, pero esa tarea se la desligaron y quedó solo a cuestas de las comisarías de familia, que es un ente totalmente administrativo, más no judicial, ¿sí? Ellas dependen de las alcaldías de los municipios en Colombia. Ahora bien, teniendo eso como base, esta ley trae que en los casos de violencia intrafamiliar se determinen unas medidas de protección. Y las medidas de protección, dentro de ellas hay dos importantísimas, que son la abstener al agresor, al presunto agresor. Es decir, aquí es importante mencionar cómo ingresa el caso a la comisaría. Obviamente, pues si se da un caso de agresión o si la mujer va y dice o la progenitora dice que existe un caso de agresión a ella, le toman una denuncia, ¿sí? Bajo la grave del juramento y la buena fe, donde ella va a mencionar unos hechos. Luego inicia todo un proceso que está delimitado en la ley 2126 de 2021, donde el señor o el presunto agresor, el progenitor, tiene el derecho a descargos, para luego hacer una audiencia de pruebas y luego se determina. Y la determinación que se debe tomar es medidas provisionales, que son en el momento exacto donde la señora realiza la denuncia a la progenitora, y generalmente la ley dice que tiene el comisario de familia 4 horas para tomar una medida de protección provisional y para que luego surta el proceso. Entonces, en esas 4 horas, ¿qué puede hacer un comisario de familia respecto de elementos materiales probatorios y respecto de la prueba? Ninguno. Es más, hay comisarios que no se toman esos 4 horas, sino que se pueden tomar hasta días, pero no porque es que estén estudiando el caso y vamos a determinar con material probatorio si existe la probabilidad de, aunque sea, imponer una medida provisional, sino por el cúmulo de trabajo que tienen. Aquí las comisarías son por sectores, por barrios, por número poblacional. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Cali hay más o menos unas 6 comisarías de familia para un número de ciudadanos bastante alto. No tengo el número preciso, pero es alto. Ahora bien, una vez entra esta denuncia por comisaría, que es un ente administrativo, ¿sí? Por comisaría, puede tomarse la medida provisional y sin fundamentos, con la sola versión de la víctima. Entonces, se toma la medida provisional y hay 2 que incluso volví a repasar porque me pareció muy interesante mencionarlas para el taller, y es la literal C, que es la prohibición de trasladar a los niños, niñas y adolescentes de la residencia. Es decir, un papá que tenga una regulación de visitas no podría realizar una visita en su domicilio porque tendría esta prohibición. Y la segunda, que tienen facultad el comisario para regular visitas. Aquí las puede restringir. En este tipo de decisiones las puede restringir. Y ahí es donde empezamos a tejer todo lo que podría ser la vulneración al derecho fundamental, que en Colombia lo tenemos en el Código de Infancia y Adolescencia, que va ligado con los tratados internacionales del niño, que es a tener una familia y a no ser separada de ella. ¿Qué es lo que ve el efecto más grave jurídico frente a estas decisiones? Como les digo, son 4 horas para que tome una medida provisional el comisario de familia. En 4 horas, un comisario realmente puede determinar con elementos de prueba sí o no es viable una medida provisional. Yo creería que no. Una medida provisional como esta, una medida de protección provisional como esta, de determinar un régimen de visitas o limitar el contacto con el padre, entonces deja uno ahí, digamos, se va desdibujando esa protección. Y lo que decían en Argentina, efectivamente aquí en Colombia también se ve ese limbo y ese hueco donde podamos determinar si esas medidas provisionales son efectivamente basadas en qué, en solo la versión de la señora. Ahora, hay un tema gravísimo, que es que yo en mi litigio también soy protectora y representante de derechos de víctimas de mujeres, pero también tengo que ser honesta y hay casos donde no hay un elemento, no hay pruebas donde podamos uno soportar una denuncia de estas tan grave. A tal punto que el efecto jurídico en el que termina todo esto es en que se desvincula al niño, niña, adolescente de su familia, especialmente del progenitor, hombre, progenitor, papá, donde el niño tiene
una disparidad en vamos a tener un vínculo con la mamá porque fue quien hizo la denuncia y empiezan a verse los primeros asomos de la alienación parental y luego se viene el tema de la desvinculación a tal punto que yo tengo casos en mi litigio donde los niños dicen no quiero ver a mi papá porque es mi agresor. Entonces ese trabajo que se hace por parte de la progenitora o la denunciante es un trabajo que desvincula totalmente a la figura paterna del niño, niña y adolescente. Unido a ello viene todo un tema de engranaje de la falta de la ritualidad tan severa y tan larga, tan traumática que tienen este proceso en Colombia realmente es muy largo. Si hablamos de la Fiscalía General de la Nación, son procesos que a veces yo he tenido casos en el traslado de escrito de acusación que se me han demorado 2 años. 2 años un niño ya es vinculado del padre, no pasa nada, o sea, ya es el efecto, digamos, la consecuencia psicológica afectiva es muy alta, es gravísima. Y si vamos a las comisarías de familia, lamentablemente en Colombia no tienen las herramientas. A pesar de que hay un equipo interdisciplinario, no todos tienen la capacidad profesional y técnica para atender niños o para atender casos de violencia intrafamiliar. No, por más que queramos, sí hay un psicólogo, sí hay un trabajador social, e incluso nos ha pasado que en épocas diferentes del año no hay contratación para trabajadores sociales y psicólogos y el comisario de familia está solo. El comisario de familia tiene que apoyarse en un equipo interdisciplinario para poder tomar decisiones, pero en algunos casos no existen. Y volvemos al tema, toda esta dificultad que se ven en estos procesos recaen sobre el niño, niña y adolescente, que finalmente lo que hace es, lo que hemos visto en nuestra práctica, es que hay una desvinculación enorme del vínculo paterno-filial y una vulneración a los derechos fundamentales, como se los decía, a tener una familia y a no ser separada de ella. Esta es nuestra realidad hasta lo que yo puedo comentarles en mi práctica profesional. Bueno, al escucharlos a todos, si bien soy la moderadora de este taller, también estoy en mi país viviendo lo mismo. Quiero contarles que en Chile, además de todas las experiencias que ustedes han relatado, por la pandemia, cambió la forma de realizar las denuncias. Entonces ahora los tribunales de familia generaron una plataforma online donde cualquier persona puede ingresar una denuncia por violencia intrafamiliar, pedir medidas cautelares y en el fondo sin ninguna supervisión, ¿no? Cualquier persona ingresa, hace la denuncia, pide medidas cautelares que van desde el alejamiento del posible agresor, ¿cierto? Suspensión de régimen directo regular, que acá le llamamos a las visitas, y muchas veces esas denuncias quedan con medidas cautelares sin el previo procedimiento que corresponde. ¿Ya? Entonces, es mucho más fácil hoy en día en nuestro país hacer una denuncia en falso porque basta solamente con ingresar al Poder Judicial con la clave única que le dan a cualquier ciudadano, ingresar la denuncia, pedir las medidas cautelares y se inicia el procedimiento. ¿Ya? Por otro lado, en nuestro sistema de familia tenemos una tardanza aproximada de 1 año a 2, incluso en espera para los programas que tienen que despejar la situación de vulneración. Les voy a poner un ejemplo. Una persona hace una denuncia de violencia intrafamiliar, tribunal examina los antecedentes, ¿cierto? Y luego de eso se determina que para resolver la situación debe ingresar la familia a un programa de reparación y que mientras ese programa de reparación no ingrese, se mantiene la suspensión de régimen. Y ese ingreso puede tardar incluso hasta 1 año. Es decir, tenemos una denuncia en falso que no se procesa de manera correspondiente, se toman medidas cautelares que van solicitadas al ingreso a un programa y ese ingreso a programa puede tardar 1 año en que esa familia ingrese. Por lo tanto, es 1 año que ese progenitor o progenitora va a estar sin contacto. ¿Qué genera eso? Que se haga la desvinculación del vínculo, por supuesto, se genera el corte de la relación filioparental y después los tribunales, ¿qué hacen? Mandan a un programa de revinculación que es privado. ¿Y qué sucede? Al ser privado, no tiene regulación de tribunal, por lo tanto, lo que empieza a suceder acá es que estos organismos privados lucran
con estas revinculaciones, cobran montos elevadísimos para poder hacer la revinculación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos papás que en la fundación nos han dicho, llevo un año pagando sesiones carísimas y todavía no tengo una sesión con mi hijo. Entonces, si ya llevaba un año de desvinculación por este ingreso a este programa, luego con la sesión de vínculo termina un año más desvinculado. Pasan 2, 3. Entonces, finalmente este proceso termina con lo que hemos dicho, que es la desvinculación completa del menor con el progenitor y ya se perdió la relación filioparental. Así están las cosas. Y nadie regula nada, nadie regula estos programas externos, nadie sabe cómo proceden internamente, cada uno tiene libre albedrío para poder revincular de la manera que ellos esperan, ¿cierto? Solo le pide un informe trimestral para saber cómo está el niño y su familia y eso es todo. Entonces, estamos en una situación a nivel país muy crítica respecto a las falsas denuncias porque tampoco tenemos un mecanismo que las pueda regular. Se trató de tirar un proyecto de ley hace algunos años para poder frenar las denuncias falsas, pero no tuvo asidero político para poder legislar en favor de él, ¿no? Ahora que llegó Jesús, bueno, quiero darle la bienvenida a Jesús. Él es Jesús Muñoz, es creador de las redes de malostratosfalsos.com, de canal de YouTube, y además es vicepresidente de la asociación de Anaví. Quiero darte la bienvenida, Jesús. Estamos hablando un poco con Carlos, Patricia, Alejandra, viendo el contexto latinoamericano que está sucediendo con las falsas denuncias. Y dado que tú creaste un canal respecto a este tema, cuéntanos un poco lo que tú has podido ver con tu experiencia y que te motivó a hacer este canal también para hablar de estos temas. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Primera Infancia Libre la invitación y pido disculpas porque tenía apuntado que eran las 11 de Colombia, 6 de la tarde, así que pido mis disculpas por el retraso porque llevaba aquí esperando a que fueran las 6 y ya me ha dicho Luigi que podía entrar. Bueno, sí, como bien has dicho, Caro, pues soy vicepresidente de la asociación Anavid, que lleva un recorrido muy cortito de 2 años, pero muy intenso. Y todo comenzó cuando... Bueno, yo me presento, soy un papá español que comenzó esta trágica andadura en el 2006 porque, aunque no estaba casado con mi expareja, tenemos un hijo en común y se me ocurrió la terrible idea de pedir la guardia y custodia compartida. Y eso me costó 7 denuncias consecutivas de violencia de género, me enfrenté a más de 30 procesos judiciales, las 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, lo gané todo. Conseguí 4 sentencias de condena a mi expareja y a pesar de haber denunciado hasta la extenuación lo que yo entiendo que era una organización criminal para interponer denuncias falsas con dinero público que pagamos los españoles y recibimos subvenciones de la Unión Europea, todos y cada uno de los integrantes de esa presunta organización criminal se fueron de rositas porque la abogada de mi expareja es una persona muy, muy relevante en este país, es la vicepresidenta de un periódico digital más o menos importante y es la actual pareja de un magnate de un medio de comunicación como era Pedro J. Ramírez. Entonces eso me costó un calvario judicial, me gasté alrededor de unos, no sé lo que serán en dólares, pero serán similar, unos 70.000 dólares, que eran 70.000 euros. Es una barbaridad. Aquí en España es una barbaridad. Con eso te puedes comprar casi un piso, una casa. O sea que jurídicamente estás muerto. Y muy recientemente, como digo, hace unos 2 años, contactaron conmigo tanto María como otra persona de la asociación y me propusieron este gran proyecto y es hacer lo que hacía malostratosfalsos.com. Tanto la página web donde mostraba mi caso como el canal donde entrevisto a muchísima gente. Además estoy viendo aquí a la sobrina de Rubén, que tuve el placer de entrevistarle en una visita que tuvo aquí en Madrid y fue, bueno, magnífica. Prima, no le digamos, no la avejentemos, pobre, soy la prima. Perdón. Entonces, de alguna manera, bueno, pues he vivido el drama, ¿no? Como suelo decir, he vivido el drama de lo que es... A ver cómo lo explico. Nunca podré saber o lo puedo asimilar lo que sufre una víctima de maltrato. Y cuando digo víctima, hombre, mujer, niño, abuelo, homosexual, transexual. Es decir, yo soy los que pienso que todos podemos ser víctimas de maltrato. Pero sí sé lo que vive un papá al que le separan de su hijo, al que le roban su vida, te enfrentan, te estigmatizan, te señalan, te tratan como si fueras un terrorista de las FARC o de Al-Qaeda o de ETA, como hemos tenido aquí. Y automáticamente no tienes ningún derecho solo y exclusivamente por ser hombre. Se ha creado una expectativa ideológica y además jurídica en la que políticos y gente importante de la magistratura han basado todo el derecho penal
en algo que pensábamos olvidado, que era el derecho penal de autor, lo que utilizábamos y mundialmente conocido lo que hacían los nazis con los judíos, y no se condena el hecho que haga una persona, sino el sexo de quien lo hace contra por el hecho de serlo. Es decir, yo no he visto nunca, y entiendo, no sé, y ahora me gustaría que los que están aquí de contertulios o los que nos están escuchando me pudieran explicar, porque en Europa no existe ninguna legislación ni siquiera similar a la que sucede en España, algo que diferencie hombres y mujeres en un juzgado. Es decir, si Caro y yo somos pareja y ella me pega un puñetazo y me rompe un pómulo y me dan 2 puntos, ella va a un juzgado de violencia doméstica como un juzgado de instrucción normal, donde aproximadamente puedo tardar 1 año en que me den vía para poder declarar, mientras que si yo le doy a Caro un puñetazo y hago la misma lesión, con las mismas secuelas, y le dan 2 puntos, en menos de 2 horas estoy detenido, puesto a disposición judicial, me puedo pasar entre 24 a 72 horas detenido en un calabozo que no pasa ni las mínimas condiciones higiénicas, según los derechos fundamentales que están recogidos en muchas cartas de prevención de riesgos, ¿no? Y además, en menos de 24 o 48 horas, tengo unas medidas cautelares, es decir, se me saca de mi casa, se me pone un orden de alejamiento, se me restringe el régimen de visitas de mis hijos, se me trata como en las VPRs, que aquí lo que hace la policía es hacer una valoración, le llaman valoración de riesgo policial, donde se hace una entrevista, y aquí me gustaría hacer un pequeño hincapié. Si hacemos esa valoración, que es una serie de preguntas a Carlos, y contesta, no sé cuál es su proceso judicial, ni lo que le ha vivido, pero, ¿perdón? Abogado. Pues mira, Carlos, eres español, por el acento eres español. Claro, soy de Madrid. Ah, vale, pues encantado, Carlos. Perdona, pues, vale, pues si Carlos, imaginamos que Carlos sufre una denuncia de violencia de género, ¿no? Carlos, en menos de 24, Carlos o yo, Jesús, automáticamente somos expulsados de nuestra casa, se toman unas medidas cautelares y en esas medidas cautelares se va a determinar si yo soy maltratador o no, presunto maltratador, pero es que además la VPR, que además como es abogado y conocerá muchísimo mejor la legislación que yo y se habrá enfrentado a casos muchos peores que los míos a lo mejor, automáticamente la VPR, si no me equivoco, Carlos, pone agresor y víctima. Por tanto, saltamos por los aires una cosa fundamental en nuestro derecho que se llama presunción de inocencia. Porque la propia administración ya me trata de maltratador. En España Jesús no existe. No. La presunción de inocencia salió por la alcantarilla con la ley de violencia de género en 2004. Efectivamente. Entonces, nos encontramos con la terrible situación de que, para que os hagáis una cifra, y bueno, ya no voy a explicar nada, porque Carlos tenemos la suerte que vive aquí en Madrid y bueno, pues es un abogado que supongo que lleva muchísimas causas de estas. Yo voy a ofrecer cifras. Yo no, la gente que me conoce, Luigi o Roberto, o bueno, la gente que me conoce del canal, de diferentes grupos de WhatsApp, yo no soy una persona que venda humo, ni vengo a dar doctrinas, ni soy el padre más listo y ni más ejemplar. Yo me baso en datos. Y voy a pasar a darlos para que luego debatamos si queréis o preguntéis lo que queráis. Cada día, según las noticias, tanto de un partido político, es decir, de la prensa de izquierdas o prensa de derechas, en el 2017, y recientemente lo ha ratificado el señor Pedro Sánchez, en el 2022 se pusieron 182.065 denuncias. En el 2017, recordemos que Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno y muy feminista, una mujer que dijo que a la mujer hay que quererla sí o sí y siempre, es decir, eso conlleva un acondicionamiento jurídico y social a lo que diga siempre una mujer, ¿es cierto? Bueno, pues Carmen Calvo en el 2017 presumía con una portada de su periódico de cabecera del Partido Socialista, que es El País, un panfleto que adoctrina a la sociedad y le miente constantemente, presumía que 166.620 denuncias se habían interpuesto en tan solo un año. Es decir, lo que se pone por media cada año. Yo, que soy muy tonto, me gusta mucho exponer ejemplos. Si dividimos entre 365 días, da una media aproximada de unas 450-460 denuncias. Todos los días, 9 autobuses, no sé, de un equipo de fútbol que más queramos, del Milán, del Madrid, de cualquier equipo colombiano famoso, 9 autobuses de un equipo de fútbol, o sea, 450 personas son detenidas y privadas de libertad, se les restringen los derechos fundamentales, se les acusa como si fueran terroristas sin haber tenido un juicio justo. Bueno, pues de esas denuncias
el total de denuncias anuales, el 80% terminan demostrando que son inocentes. Libres absoluciones, archivos, sobreseimientos y desistimientos. Y aquí también quiero hacer una puntualización y llamar mentiroso públicamente, subrayado entre comillas y en negrita, al señor Joaquín Bosch, que Carlos Martín le conocerá. Es un magistrado cabecera de La Sexta, de Cuatro, es decir, de una parte ideológica de izquierdas de los medios de comunicación y del gobierno. El señor Joaquín Bosch ha llegado a decir públicamente, que me parece gravísimo, que un señor juez al que pagamos los españoles nuestros impuestos, con nuestros impuestos su sueldo, se permita el lujo de mentir públicamente siendo magistrado. ¿Por qué? Muy fácil. Porque ese señor ha dicho públicamente que las denuncias falsas no existen, que él en 25 años de ejercicio se ha encontrado, creo que 7, algo me parece anecdótico, pero es que además algo mucho más grave. Y es que este señor ha llegado a manifestar que las denuncias que terminan, para hacer números redondos, de las 160, vamos por redondear, de las 160.000 denuncias anuales solamente hay unas 30.000 condenas. Es decir, otras 130.000 personas han sido enjuiciadas, estigmatizadas y procesadas con dinero público siendo inocentes. Bueno, pues esas 130.000 personas, según el señor Joaquín Bosch, que se lo ha sacado de la chistera, dice que son propias de los desistimientos de las denunciantes, es decir, de la retirada de denuncia. Y entonces yo le llamo públicamente mentiroso porque los desistimientos, es decir, cuando las mujeres denunciantes retiran las denuncias, tan solo son un 10%, es decir, 16.000. ¿Qué nos encontramos? Que las denuncias falsas no existen porque solamente con un estudio que hizo un consejo de sabios vestidos de toga, con todo mi respeto a los numerosísimos magistrados que hacen una gran labor, hay un grupo de sinvergüenzas que hicieron un estudio en el 2015 en el que dijeron que de las 160.000 denuncias anuales, extrajeron 500 como ejemplo de estudio para demostrar a los machistas y maltratadores que las denuncias falsas son un bulo. Y de esas 500 sentencias que extrajeron, no sé si lo voy a hacer de manera gráfica, imaginaros que esto es el total de denuncias, ¿vale? Bueno, pues esto es el total de condenas. Y este trozo restante son las personas que han demostrado su inocencia. Archivo, desistimiento, sobreseimiento o libre absolución, ¿vale? El desistimiento, perdón, es la retirada de denuncia. ¿Qué significa? Que de las 500 sentencias las extrajeron de este lado, de las condenas. Y aún así, el informe del Consejo General de Poder Judicial, en las sentencias, de las 500 sentencias que extrajeron, 300 son apelaciones y 200 son casos graves de las audiencias provinciales. Bueno, pues en esos 200, el informe del Consejo General de Poder Judicial ya advertía de que más del 60% contenían graves indicios de falsedad. Y mi pregunta es a cualquier persona que tenga un mínimo de neuronas. Si en vez de coger las 500 sentencias para demostrar que el 0,01% de las denuncias son falsas, en vez de cogerlas de aquí, las cogemos de aquí, ¿cuántas denuncias hubieran sido, vamos a decir, fraudulentas? Una barbaridad. ¿Qué pasa? Que aquí en España, no sé en el resto de países, ni siquiera de la Unión Europea y tanto menos de países de Latinoamérica. Aquí en España, un BOE del 2005, de 8 de septiembre del 2005, página 30.453, dice que se darán X dinero, os voy a hacer que era calderilla, 10 millones de euros, aproximadamente unos, en aquella época podrían ser entre 10, 12 millones de dólares, y os aseguro que es calderilla. Se daba en función de varios parámetros. Entre esos parámetros era que el 66,5% se iba a dar a las comunidades autónomas en función de, 1, número de denuncias interpuestas. 2, número de mujeres que se declaren maltratadas. Es decir, no es la realidad de una víctima que ha interpuesto una denuncia, sino que ahora, haciendo una analogía con la perspectiva de género de la ley trans, yo me autopercibo jirafa, yo farola, yo medalla, yo me autopercibo mujer maltratada. Entonces, en función del número de denuncias, en función del número de mujeres que se declaren maltratadas y en función del número de mujeres inmigrantes por ratio de población femenina, se darán subvenciones en función del número de denuncias interpuestas. Y cuando digo calderilla es porque la Junta de Andalucía, en España es una comunidad autónoma, la más grande de España, que tiene 2.000, en un país de 46 millones de personas, tiene 2.300 asociaciones feministas, aquí hay un término que se llama en España chupando de la teta, es un chupando del frasco, del biberón, del dinero. Chiringuito. ¿Perdón? Chiringuito. Chiringuitos, efectivamente, chiringuitos, mucho más adecuado. Bueno, pues esos chiringuitos se llevan del orden en la Junta de Andalucía entre 2014 al 2016, y sé que la cifra se asusta, pero es real. Si queréis os comparto el enlace en la URL para que la veáis.
66.500 millones de euros. Y cualquier persona que haya vivido un poco la economía, el desastre socialista de la época del 2008, ZP, eso fue lo que pagamos los españoles por el rescate bancario. Bueno, pues en tan solo 3 años los españoles hemos pagado de dinero público a la Junta de Andalucía para que subvencione chiringuitos feministas del valor del 1 o 2% del PIB total de España. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Financiar con dinero público chiringuitos feministas, porque cuantas más mujeres denuncien, más repercusión social tengo y mucho más dinero, ingente cantidad de dinero muevo. Lo que significa destrucción de la familia, innumerables procesos de suicidio. El año pasado ha batido récords, 4.000 suicidios en España. No sé el resto del mundo, creo que Japón, Finlandia llevan una ventaja considerable, pero por otro tipo de sociedades. Pero en España es una barbaridad. Y para que os hagáis una idea, de las 4.000 suicidios que hay en España, o sea, de cada 4.000, aproximadamente 1.000 son mujeres, 3.000 son hombres. Bueno, pues de los 3.000 suicidios que hay anuales en el 2022, el 72%, y esta cifra no me la invento yo, fue dada en una reunión en el 2015 con el asesor jurídico del ministro del señor Catalá, el ministro de Justicia que tuvimos en España. Ellos ya manejaban datos de que el 72% de los suicidios de hombres estaban relacionados con procesos de violencia de género, y no hablo de denuncias falsas, procesos de violencia de género y procesos abusivos de guardia y custodia o separación donde al hombre se le deja sin hijos y prácticamente la indigencia económica. Y yo recuerdo que, me imagino que en el resto del mundo, la inducción al suicidio aquí en España está catalogada como delito. Entonces, habría que acusar el Estado español a los ministros de Interior por las detenciones fraudulentas y cuasi mafiosas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Habría que investigar y procesar a los diferentes ministros de Igualdad y secretario de Estado de Igualdad, así como a los ministros de Justicia, porque se ha procesado con dinero público a innumerables cientos de miles de personas. Para que os hagáis una idea, el total son unos 2,5 millones de denuncias desde el 2004 hasta el 2022, con un resultado de que más de 1.800.000 hombres han sido procesados para ser declarados inocentes. Mientras tanto, se les ha privado de casa, de hijos y muchos de ellos de vida, porque llevamos más de 30.000 suicidios en los últimos 10 años de hombres. Y ese es un poco el conglomerado para calentar motores de lo que vivimos en España, y Carlos supongo que podrá corroborarlo y asentirlo, ¿no? Pero con tanta precisión te garantizo que no. Yo estoy en una trinchera más modesta. Yo soy de los que acompañan a los hombres precisamente hasta la puerta del calabozo, cuando les quitan los cordones, ¿vale? Les quitan los zapatos y los dejo ahí, pues como dices tú, entre 24 y 72 horas en el mejor de los casos, ¿vale? Pero claro, esos datos que los conocemos, pero es muy difícil conocer datos oficiales en España porque la mugre que nos gobierna, pues efectivamente, lo que acabas de decir simplemente es que eso es un enorme negocio. Hay un enorme negocio. Y ese enorme negocio tiene que progresar de manera geométrica para seguir amamantando a tantos corruptos como tenemos ahí enchufados. Esa es la pura realidad. Acabas de definirlo muy bien. Y claro, lo que decías de los nazis, vamos a ver, esto es de 1935, cuando se crean los tribunales que solo juzgaban a los judíos. Pues aquí en España tenemos tribunales que solo juzgan a los hombres, lo cual es insólito, en ninguna parte del mundo ocurre. Pero es que esto ya nos lo hemos tragado, como si fuera esto una medicina imposible de tragar. Pues nos la hemos tragado y los medios de comunicación pues siguen trabajando. ¿Por qué viene todo esto? Para entender, aparte de que ha contado perfectamente la situación, el problema viene de la ideología de género sin ningún tipo de dudas. Esa ideología de género que la están tratando de meter en las escuelas, que la están tratando de meter como un ideario en el cual están contaminando colegios, institutos y libros de texto, en los cuales se le está diciendo a menores, a chicos de 5 y 6 años, que aprendan a masturbarse. Se le está diciendo a las niñas con 10 y 11 años que descubran su cuerpo, para luego llegar a la conclusión de que pueden ser lo que ellas quieran. Pueden declararse hombre, pueden declararse mujer, desconociendo evidentemente la biología, ¿no? Toda esta ideología de género ha generado tentáculos en un montón de leyes. La última ley ha sido la de protección integral contra la infancia y adolescencia y en casos de violencia, que todo el mundo podrá decir, es una ley orgánica del 2021,
que todos vamos a estar de acuerdo en que hay que hacer una ley para proteger a nuestros niños, pero siempre ponen la coletilla, violencia. ¿Qué ocurre? Que ya con esto es la última añagaza en la cual, como denuncias que ha habido algún supuesto de abuso sexual o de violencia, el padre ya pierde absolutamente todos sus derechos. Como dice Jesús, no importa que luego quede, como lo ha dicho, o archivado o desistido. Bueno, desistir ellas no desisten nunca, ¿vale? Queda mayormente archivado. Pero yo tengo un caso que es flagrante, que es para hacer una película, como las películas que se están haciendo aquí ahora últimamente, del crimen de la Guardia Urbana, que está siendo muy famosa. Aquí todavía no ha habido muertos, pero está a punto. Tengo un caso que es para sacar, que ha salido ya en prensa, en el cual el marido ha sido acusado de formar una unidad mafiosa, traficar con droga, prostituir a unos hijos de 4 y de 6 años, intentar asesinar a la mujer y a la familia y poner una bomba a la propia mujer. Todas esas acusaciones han sido declaradas falsas, falsas de toda falsedad. Y lleva esta persona, que es amigo mío además, es policía, 2 años intentando ver a sus hijos, que era la persona que se ocupaba de sus hijos, porque la mujer no se ocupaba. Bueno, pues nos encontramos con unos servicios sociales que se niegan a hacer el informe preceptivo para que el juez pueda establecer un régimen de visitas de esos hijos. Y este hombre ha tenido ya 3 intentos de suicidio. Está desesperado. La jueza le cogió en la última comparecencia y le dijo, mira, no puedo hacer yo nada más, porque hemos llamado al educador que tiene que hacerlo y dice que lleva 8 meses de baja. No consigue la propia jueza porque está convencida de que todo es una falsedad. Y yo creo que además es una mujer, voy a decirlo así claramente, loca, que como pierda la custodia de los hijos, es posible que los haga algo, como hemos visto también en prensa española, que incluso una madre que pierde la custodia se lanza al vacío con su hija en brazos, ¿vale? Estas cosas las estamos empezando a ver con demasiada frecuencia aquí en España. Y en este caso vemos también la impotencia de los jueces, porque la ley esta que estoy diciendo orgánica del 2021 les ha quitado capacidad de decisión. Yo, si a mí me quitan un hijo, hombre, no sé, puedo confiar en muchas cosas, pero por lo menos que sea un juez el que lo haga. Pero claro, como el juez a su vez tampoco toma partido, porque empezamos con los equipos psicosociales y aquello, la ideología abruma. Y la ideología no es ciencia, la ideología es creencia, ¿vale? Entonces, todo eso, ¿qué está haciendo? Pues que la situación de los hombres es tremenda. Yo solo te haría una pregunta, Jesús. ¿Cuántos años tardaste en ver a tus hijos después de ese calvario judicial? Pues si te lo digo, bueno, no te vas a asustar. Seguramente alguien aquí va a decir que es una barbaridad. Yo dejé de ver al niño con 3 años el 28 de enero del 2008 y mi hijo me conoció a través de la página web, consiguió mi contacto el 20 de mayo del 2020, 13 años. O sea, que te puedes hacer una idea del destrozo emocional. De hecho, yo rehice mi vida y perdóname, se me ponen los pelos de punta porque yo suelo hablar de datos, estadísticas y tal, y hablar del tema del niño no pasa nada. Me revuelve un poco el estómago porque, bueno, pues intento hablar con él todo lo que puedo. A veces no sé, es imposible. Y el niño tiene tal destrozo que yo soy de los que pienso, y por lo menos en mi experiencia personal, la mayor parte de estos niños son irrecuperables. El problema es... yo voy a hacer una analogía que puede ser políticamente incorrecta y seguramente hay gente que no ha pasado por esto, o incluso voy a decir, no en el caso de Carlos ni de Patricia, letrados que no han visto esto más que de lejos y que lo que voy a decir es una barbaridad. Pero los que han conocido cómo funcionan los comandos terroristas, es decir, cuando vuelan por los aires a niños, pegan tiros en la nuca, o vas a un centro comercial y saltas por los aires, hay que recordar una frase que no es mía, pero ETA se convirtió en un problema en los años 80, no. ¿Sabes por qué? Porque mataba policías y guardias civiles y gente civil, gente inocente que no tiene nada que ver con una causa política por asesinatos. Y sé que estáis pensando, ¿qué tiene que ver ETA con esto, Jesús? Esta ley, la Ley Integral de Violencia de Género y la ley del sí es sí y la ley trans que está perjudicando a las mujeres, esta frase sí es mía, esta ley solamente genera una cosa, un ejército de personas que no tienen nada que perder porque lo han perdido todo. Y lo han perdido todo hasta el miedo. Y en un Estado de Derecho, tener pues calcular que si he dicho antes 2.600.000, 2.800.000 denuncias, aproximadamente el ratio de denuncias es entre
de 2,3. Hay gente que tiene 60. Giovanna Carril tiene un cliente que en 10 años ha recibido 60 o 63 denuncias, yo tengo 7. Y hay gente que ha recibido 1. Bueno, pues imaginaros aproximadamente, espera que os pongo esto y ahora os explico el porqué. Imaginaros una persona que lo ha perdido todo y que ETA se convirtió en un problema, vuelvo a repetir, no cuando mataba a policías, guardias civiles y civiles, sino cuando mataba jueces y políticos. Pues ahora imaginar el ejército tan brutal que ha creado aproximadamente más de 1.800.000 víctimas directas, más otros, calcular por cada afectado. Ese afectado tiene padre, madre, un hermano, hijos. Calcular que hay 5 por cada afectado. Es decir, más de 6-7 millones de personas son afectadas por las denuncias falsas, además de la víctima real de malos tratos que termina muriendo porque muchas mujeres usan la ley de forma fraudulenta. ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo mejor un día a alguien se le cruza un cable, imaginar que de esos 800, 1.100.000 afectados directos denunciados, la mitad, 300.000, deciden hacer lo que hizo ETA, empezar a matar jueces, y no digo que se haga. Imaginaros la barbaridad que puede suceder en España, porque son gente que están al límite de la ansiedad, el estrés, la depresión, el suicidio. Y os he dicho anteriormente las cifras: 3.000 hombres se quitan la vida, el 72%, es decir, unos 2.400 hombres se quiten la vida porque están denunciados y desprotegidos por un sistema corrupto de políticos y jueces que han saltado por los aires los derechos fundamentales, y un Estado donde pagas derechos a través de tus impuestos, te los roban. Te tienes que pagar un dineral, 70.000 euros, pues no es una cosa fácil de pagar. Yo, porque tenía un trabajo, familia y la posibilidad de pagar créditos en los bancos para pagar abogados, detectives y demás, pero imaginad la persona que le arrebatan a sus hijos. Yo dejé de ver a mi hijo de la noche a la mañana 4 meses. Y no pasa nada. Y la madre incumpliendo reiteradas veces, hasta que la madre fue condenada por incumplimiento de deberes familiares porque desobedeció un mandamiento judicial hasta en 45 ocasiones. Y no pasó nada. Porque además los españoles, que somos así de idiotas, y perdonad que hable con este lenguaje, hemos votado a 2 principales partidos políticos que son muy corruptos y eliminaron como falta, que ya no es ni delito leve, el incumplimiento del régimen de visitas. Por tanto, está despenalizado. Una madre en España, o cualquier mujer que tenga un niño en España y sea de fuera, sabe que un auto judicial de régimen de visitas no pasa nada por incumplirlo. Porque el juez no puede hacer nada, a no ser que incumplas 30 o 50 veces y vayas a una desobediencia a mandamiento judicial por la vía penal. Pero es que muchos padres no tienen dinero ni siquiera para poder defenderse. ¿Cómo vas a pagar un abogado para que te represente en un proceso penal? Entonces, con esto termino esta pequeña intervención y si puedes, Caro, me gustaría que se pudiese leer en pantalla lo que hemos hablado antes del derecho penal de autor, para que lo veáis, que no es una cosa que dice este iluminado de padre, ni lo dice Anavid, ni Malos Tratos Falsos TV, sino que es un documento del anteproyecto de la ley del Consejo General del Poder Judicial previo a la aprobación de la ley. Voy a ponerlo un poquito más grande para que lo leáis. Y esto me parece una barbaridad. Y te dice, esto es lo que dice el informe de los jueces. Como veis, lleva el logotipo. Esta es la página 92. Como podéis ver aquí abajo, es la página 92 y 93, ¿vale? Bueno, pues fijaros lo que dice. Que esos delitos, los de violencia contra la mujer, se basen tan solo en que el agresor sea hombre y presumiéndose en la ley de su intencionalidad. Es decir, en la ley se presume que el hombre por naturaleza es malo, solamente con perdón por tener pene. Lleva al derecho penal de autor, incompatible con el artículo 14 de la Constitución, donde todos somos iguales ante la ley. Que el tipo agravado de lesiones, es decir, un agravamiento porque un hombre pegue a una mujer o maltrate a una mujer cuando al revés no lo es. Se basa en la presunción de inferioridad siempre de la mujer. Imaginemos una mujer de 100 kilos y un hombre de 60. ¿Dónde está la inferioridad de la mujer? Esa inferioridad, ¿por qué no se aplica a menores, ancianos o minusválidos? También susceptibles de ser víctimas del maltrato en ámbito doméstico. Pero es que además, fijaros lo que dice, y se ha llevado a cabo con la prevaricación continuada de los magistrados del Tribunal Constitucional, quitando los derechos fundamentales a la mitad de la población. Carece de justificación crear una categoría de juzgados solo para mujeres, donde se juzga solo hombres, lo que lleva una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima. Si los órganos judiciales no pueden crearse por razón de raza, ideología, creencias, tampoco por razón de sexo. ¿Entendéis de dónde sale el derecho penal de autor? Los propios magistrados lo hicieron, les pasaron por encima. Pero además, la sentencia 59/2008, que os invito a que los leáis, aunque seáis de otros países fuera de la Unión Europea o fuera de España,
La sentencia la manifiesta el magistrado don Jorge Rodríguez Zapata. Para mí es un héroe y no le conozco, porque en su voto particular junto a otros 5 magistrados hace una referencia, y atención que es muy grave lo que dice este magistrado, un magistrado del Tribunal Constitucional refiere en su sentencia que esta ley hace los sueños de Metzger, un derecho para una parte de la población donde en esencia, mira, Patricia se ríe porque supongo que ya sabe quién es Metzger. Yo lo desconocía, hasta lo busqué en Google. Metzger era uno de los juristas cabeceras de Hitler, asesor jurídico de la diferenciación entre el delito de los alemanes y los judíos. Bueno, pues este magistrado se atreve a poner ese término en su sentencia y dice que en esencia permanecerán todos los derechos fundamentales para un grupo general de personas, las mujeres, y un derecho penal diferente para un grupo determinado de personas, los judíos, los hombres. Y eso no ha abierto ni titulares, ni ha creado un debate en Europa de cómo se vulneran los derechos fundamentales en España. Entonces, lo que me parece súper llamativo es que sigamos, con todo mi respeto, y no tiene que ver con el tema, llevamos 3 semanas absortos con un pico de Rubiales, con todo lo que hay, abusos sexuales. Imaginar lo que puede sentir una mujer agredida sexualmente de verdad por una manada de descerebrados que la han violado, como ha pasado en Francia hace escasas 2 semanas. Han violado 5 personas inmigrantes del sur de España, de esos que no comen jamón, y no tengo nada, no soy una persona racista. Han violado a una niña de 16 años y la han empalado hasta reventarle los órganos internos. Los propios médicos del hospital necesitan acción psicológica, pero eso a los medios de comunicación no les importa. No nos importa en España que se vulneren derechos fundamentales de los hombres, que se viole toda la legislación europea e internacional, incluso derechos fundamentales de la ONU, porque se está juzgando a los hombres con lo que hacía Hitler con los judíos. Entonces, me llama la atención que esto no cree un debate social alarmante. Hola, chicos. Lo que estoy escuchando atentamente, porque la verdad que lo que se repite en todos los países es la misma lógica, ¿no? Borges decía, no nos une el amor sino el espanto. Y lo quería citar porque nos une el espanto. Porque en todo esto que nosotros contamos hay algo que se nos escapa, ¿no? O mejor dicho, que a veces es duro verlo, que es que han tornado a nuestros niños como mercancía. Los niños se transformaron en mercancías con estas leyes que realmente no sé quién las hizo, el enemigo de la raza humana, porque fíjense que ¿por qué las mujeres tienen esa obsesión por tener a sus hijos? Por los alimentos. Porque sus hijos le pagan, algunas no trabajan y le pagan la casa, le pagan los impuestos, le pagan los alimentos, ¿no? Ellas también comen de los alimentos de sus hijos. Hay algunas que trabajan, bueno, perfecto, porque los alimentos los tienen que poner los dos, pero sin embargo otras no. Entonces, las que supuestamente son mujeres empoderadas no trabajan. ¿Cómo es esto? Anda a trabajar. Y tenemos que poner los dos los alimentos de los niños. O sea que esta farsa de la mujer empoderada, de la pobre víctima, no es real, no en este siglo. No existe un patriarcado en este siglo, porque de hecho sí puede ser que exista en algunos países orientales, ¿no? Pero no van a ir. Justamente las feministas no van a los países árabes, por ejemplo, ¿no? Donde tienen una cultura totalmente distinta. ¿Por qué? Las mujeres están muy contentas y debajo de la toga negra tienen ropa de primera calidad, ¿no? Que nosotros no la tenemos. Entonces, cuidado, porque esto se tornó un negocio para un grupo de políticos, como dicen ustedes, que lo mismo que ven en España nosotros lo tenemos acá. Acá en Argentina inventaron un ministerio de la mujer y de la diversidad y no sé qué cosa. Tiene 4 veces más presupuesto que seguridad. Y nos roban y nos matan en la calle todos los días por un celular. ¿Entendés? Entonces, y las cárceles están llenas de los padres. ¿Por qué están llenas de los padres? Porque van y se entregan, van a buscar a sus hijos, van a ponerse a derecho para defenderse y quedan detenidos. En provincia de Buenos Aires es el panteón, es el cementerio del derecho penal, con estos jueces y fiscales que realmente no tienen bien puestos los pantalones. ¿Me entienden? O sea, está pasando lo mismo en el mundo y esto es el problema, de que permitieron que a los chicos los traten como mercancía de las mujeres. O sea, que también ojo que hay hombres que denuncian falsamente, no vamos a dejar de decirlo porque se defienden de esa manera, con las mismas malas prácticas, ¿no?
También hay grupos de abogados que instruyen en esto, y hay grupos de psicólogos que tienen organizaciones que hacen falsas denuncias y que hacen informes falsos. Esto hay que decirlo también. Pero, ¿por qué todo esto crece? Porque porque no hay leyes claras que repriman, y porque se han olvidado que por arriba de la perspectiva de género debe estar la perspectiva de infancia, pero el niño no vota, ¿me entienden? Ese es el problema. Los chicos no votan, necesitan ser dirigidos por una familia, estar integrados en una familia. El otro problema que trae esto, y ya lo avisó un poco Jesús, y también Carlos, es que concretamente cuando el niño es aislado, porque además lo blindan, o sea, lo sacan de la familia, le sacan al padre y a toda la familia paterna, porque las ponen en psicólogos, que le hacen todo lo que es, le contribuyen a la alienación parental. ¿Y qué pasa? Después que al dárselo a los abuelos, el chico cuenta, sí, fue la psicóloga, me hizo hacer un dibujito. Y ahí es donde los chicos pueden delatar, porque son niños, la estrategia de la alienadora parental o de la obstructora de vínculos. Entonces, por eso blindan a los niños. O sea, el niño es una mercancía a la cual la sostienen, ¿no? Y no les importa destruirle su psiquis sacándole un vínculo tan importante como un padre, porque es plata. Porque además ya hablemos de las políticas que también se implementaron acá con este Ministerio de la Mujer, que se la pasan haciendo compras para hacer reuniones, y que tienen mujeres que no tienen ni idea, porque yo el otro día en un juicio me tuve que bancar, tengo un juicio en el cual tengo carpas de una asociación, viene el Ministerio de la Mujer, me pasa gente por ahí, vienen a hacer de las causas inventadas, hacen militancia, militan las causas porque son falsas, entonces ellas emergen como las madres protectoras y se hacen chiringuitos, como dicen en España, para que me entiendan, se hacen el currito en castellano para tener, y entonces le pregunto, ¿usted de qué vive, señora? Yo soy empleada estatal, ¿y dónde trabaja? En el Ministerio de la Mujer, ya está todo dicho. Y la señora no tiene ni siquiera, creo que terminó el secundario y se hizo unos cursitos así sueltos. No sé qué puede hacer. Creo que por lo menos la hayan puesto a limpiar los baños. Pero realmente es vergonzoso cómo roban con esto. Y el tema de la mercancía, el niño como mercancía, no es distinto, y se lo voy a decir duramente, no es distinto del tipo que se roba un chico, lo cambia de frontera y lo mete en la trata de blancas. ¿Me entiende? Lo meten en el tráfico de niños. Porque esta metodología de usar al niño deja a un chico vulnerable también para la pedofilia, ¿no? Porque el chico perdió un progenitor, perdió el concepto de autoridad dentro de la familia, porque la madre ejerce los dos roles, tiene una confusión terrible en la cabeza. Y además quedan vulnerables en el futuro, con las relaciones humanas, con la relación con el otro sexo, la confusión que ahora emerge también de confundirlos desde la niñez con distintas alternativas, que cuando uno es adulto, que haga lo que quiera de su vida, pero cuando son niños, la dirección debe tenerla la familia. Entonces, esto que nos vienen vulnerando permanentemente, no nos olvidemos que es ingeniería social. Y se combate, y parte lo dijo Jesús, ¿no? Y se combate justamente empezando a denunciar a los infames que dejan que esto crezca. O sea, hay que denunciar a los jueces, a los fiscales, porque el fiscal tiene que ser objetivo, basta. Hay leyes, casi todas las leyes de procuración, de lo que es todo lo que es la ley de ministerios, de los fiscales, dicen que siempre hay una regla que dice que tienen que ser objetivos. O sea, si el fiscal puede apelar a favor del imputado, quiere decir que tiene que ser objetivo, que no puede llevar a juicio a cualquiera porque se lo diga la ley solamente. Tiene que decir, bueno, no, pero hay pruebas o no los hay. Eso es objetividad. Y es más, el juez tiene que ser imparcial además, ¿no? Pero tampoco lo cumplen. Entonces estamos en una coyuntura en la cual nos queda como instituciones, ¿no? Como organismos ONG, tener que ir a la lucha en decir, bueno, sigamos denunciando. Porque a veces cuando denunciamos, siempre va a haber un abogado del otro lado, en algún momento que dice, che, pará, no, acá está haciendo mal. El otro día denunció un juez en el sur, el doctor Yanguela, que lo nombro porque total él sale a hablar y dice pavadas en él, entonces yo también. El doctor Yanguela, que es un juez de ejecución que está torturando a una mujer, ¿no? Que está detenida, la tortura directamente porque se le antoja, ¿no? Y resulta que
destruye elementos de prueba, ¿no? De un expediente, porque como no le conviene para tenerla detenida en un penal, porque no tenía un arresto domiciliario, no la dejan, ni está enferma esta mujer. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Destruye eso y le hace a la perito médica que haga otro, porque ese no le convenía. Yo lo descubrí, lo denuncié. Pues, por supuesto que el Tribunal Superior lo sostuvo, porque claro, quedaba muy en evidencia que el sistema Cerconex era vulnerable. Entonces, bueno, por supuesto que ahora se viene la segunda parte de la denuncia. Pero en el Consejo de la Magistratura vieron que esto estaba mal, porque todos los ciudadanos de esa provincia están en peligro. Si un juez te puede sacar un informe porque no le conviene, o te dice en una audiencia, lo que yo no notifico no existe, doctora, me lo dijo en la cara. Y dije, de ahí me fui a un canal y lo denuncié en el canal, porque a veces tenemos que recurrir a estos organismos que están, hoy me llamaron, a mí me están llamando mucho de las radios ahora porque esto se está difundiendo, de que esto realmente. Respecto de lo que decía Jesús, el tema de esta comparación con los nazis, miren, yo estoy buscando hace ya mucho tiempo formar un grupo de psicólogos, que por favor le pido que nosotros esto lo motoricemos, porque en Alemania los neonazis, a los chicos que son hijos de neonazis, se les hace un tratamiento, porque esto es lo mismo, odiar al padre y odiar a un judío es exactamente igual, es a otro ser humano por otra condición. Entonces, ellos hicieron un tratamiento. Yo estoy tratando de llegar a ese know-how, porque quiero convertirlo en algo para tratar a estos chicos. Ya hay muchos chicos que fueron adultos y se dieron cuenta que esto pasó. También estoy tratando de formar un grupo con chicos que se dieron cuenta que fueron alienados. Hay una chica en Estados Unidos que, hablando del observatorio nuestro, dijo, hay un observatorio en Argentina de falsas denuncias, por favor, empecemos a trabajar en eso. Entonces nosotros la conectamos para que esa chica pueda liderar un grupo de hijos que fueron alienados. Porque la verdad que ella cuenta todo lo que le pasó cuando era chica. Hay ya un montón. Pero además, en el observatorio yo les quiero dar una cifra, porque es pequeñamente esperanzadora, porque ahora hicimos un reporte en el Observatorio de Falsa Denuncia y tenemos cifras bastante alarmantes, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir quiénes son los que reportan, ¿no? El 6% son conocidos del afectado, ¿no? Un 10% que reporta es la persona afectada afectada que es un amigo, que reporta por otra persona, ¿no? Y el 84% que reporta son casos de un familiar de la persona afectada, porque por ahí él está preso, ¿no? Esta es la realidad, también nos da una visión, ¿no? Y por otro lado, hay en el último tiempo, nosotros que estuvimos haciendo el reporte, hasta el último tiempo teníamos el 11 y ahora en esos meses ya hay 13 casos de suicidios porque fueron denunciados falsamente y no lo pueden soportar. 13 hombres se suicidaron, ¿no? Y esto crece porque ven la desesperanza, ¿no? Y hay un caso de un niño, que lo tenemos en un 1%, que llamó, que reportó él al observatorio, se ve que era un adolescente, que le dijo, a mí me está pasando eso, mi mamá inventa permanentemente cosas en contra de mi papá. Este es un único caso que pudo acceder porque es un chico que por ahí tiene acceso a una computadora, pero la mayoría de los niños, el problema es que les va a costar salir porque están alienados justamente, porque esa madre es con la que convive, porque tuvo que hacer una alianza para sobrevivir. Entonces es muy difícil encontrar esto, pero hay que empezar a trabajar también el tema de lo que significa en los colegios la verdad, no imputar a otro falsamente. Ustedes saben que en Argentina hubo un caso, creo que fue en Bariloche, en una provincia del sur de Argentina, donde un chico se suicidó porque la amiga había dicho que había abusado de ella. Nene muy joven, 15 creo que tenía, no llevaba 14, 15 años. Y después la chica dijo que había sido un chiste, qué sé yo, pero el chico se suicidó. Entonces, cuando nos pasa esto, cuando nosotros estamos en esta situación donde vemos estos casos puntuales de gravedad irreversibles por la pérdida de una vida humana inocente, además, importa que realmente estas mujeres han instituido la pena de muerte social y ahora también la pena de muerte efectiva, ¿no? Porque los llevan al suicidio a estas personas, porque el problema es que también el sistema no reacciona. Entonces,
la verdad es que es muy complicado seguir trabajando si no tenemos una acción global. Por eso es tan importante que estemos conectados de todos los países, que podamos colaborar en buscar profesionales serios que investiguen cómo tratar a un niño alienado, ¿no? Porque el tema de reconstruir la relación vincular con el padre, que como, eso también, que lo dijeron muy bien, el hecho de que que son asociaciones privadas las que hacen la revinculación, otro negocio. Lo mismo que cuando le sacan los chicos a la gente pobre y lo ponen en un orfanato, ¿no? En España, en Chile, ¿qué ha sucedido? Y por supuesto que esto como trajo aparejado una de las cosas terribles, que es el abuso dentro de los orfaninatos que son subvencionados por el Estado. Entonces, por supuesto que cuando los denuncian, los tapan, porque no quieren ser afectados. O sea, esto es lo que nos está pasando, nos están llevando a nuestros niños a que sigan siendo el negocio internacional. No sé si ustedes vieron Sons of Freedom, realmente yo todavía no la he podido ver, pero ese es el problema. Nuestros niños les sacan un progenitor, que por ahí, como tengo un caso ahora, la madre falsa denunciante murió, los 3 chicos están solos. Hasta que se den cuenta que los pueden poner en un orfanato, si no se lo devuelven al padre, los chicos van a tener un futuro terrible. Entonces, y lo peor de todo, que en el lugar donde lo quieren poner, o sea, donde podría ir, ¿no? Están algunos denunciados por abuso dentro de los orfanatos. O sea, chicos, estamos en problemas si no hacemos nada ya. A nivel internacional tenemos que estar unidos. Dejémonos de pelear entre los grupos, esto se los pido a todos. No nos peleemos. Bajemos todos un cambio y no tengamos ego, porque nos están sacando nuestras generaciones futuras de una situación complejísima, que tiene tantas cabezas de serpiente, que realmente necesitamos ser un poquito Goliat, ¿no? Necesitamos un Goliat. Así que les mando un abrazo. Yo me tengo que retirar porque tengo otro compromiso, si me permiten. Vamos ¿no? a ir cerrando también, Patricia, este espacio de taller. Yo agradezco la presencia de todos. Quizás voy a decir algo que va a salir un poco del margen de lo que estamos hablando. Mi profesión es psicología, trabajo con la mente humana, con los procesos, y cuando pienso en todo lo que estamos viviendo, lo dijo creo que Jesús y también lo dijo Carlos, y creo que también lo dijo Patricia, todos estos procesos que estamos viviendo tienen un único fin, macabro, pero lo tienen, que es desarraigar a los niños de sus familias, que es cortar el concepto de familia. Y si yo les pregunto, ¿qué hace un ser humano, Patricia, Carlos, Jesús, Alejandra? ¿Qué hace un ser humano sin red de apoyo? Es más vulnerable, es más influenciable, es más fácil de manipular. Entonces, todo lo que se está haciendo con estas acciones macabras es desarraigar a la familia para que como seres humanos, y es mi pensamiento, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero lo que yo creo es que eso está sucediendo porque somos más fácil de influenciar, de manipular, de que los gobiernos hagan lo que quieren con nosotros cuando no tenemos redes, cuando no tenemos familia, cuando no tenemos sustento afectivo. Y eso nos lleva mucho más fácil a ser corrompidos, a seguir la doctrina que nos quieren inculcar, y finalmente lo que están sufriendo estos son nuestros niños. Nuestros niños están siendo desarraigados, están siendo abandonados, están siendo huérfanos de padres o madres vivas, y este daño es irreparable, irreparable. Déjenme decirles que la gran porcentaje de niños que he podido evaluar que han sido víctimas de alienación parental se perciben como seres sin identidad, se perciben como niños sin rostro, sin expresión, sin emociones, sin una identidad que los identifique, porque se encuentran totalmente doblegados a la personalidad del progenitor que los quiere manipular, y se sienten ahí amarrados sin poder salir porque tienen temor a perder el único sustento de protección que les queda una vez que ya le han eliminado a uno de sus progenitores. No les queda más que quedarse ahí, sentirse culpables y seguir sometidos a esta tortura eternamente. En esa línea, Caro, y hago una intervención muy pequeña. No sé quién quiere decir alguna palabra para cerrar. Sí, si me permites un pequeño minuto, supongo que la mayoría lo conocéis, pero bueno, lo digo para quien no lo conozca. No sé si conocéis el estudio del doctor Warren Farrell, se llama La crisis del niño, The Boy Crisis, creo que se llama el libro. Está muy, muy bien y lo recomiendo por una sencilla razón. Luego, si queréis, os pongo en el grupo el enlace del artículo que se le hace aquí en España, en el Diario Digital Actual. Y lo que viene a decir es que de 29 grandes asesinatos investigados en los últimos 30 años por este doctor, creo que es doctor en psicología,
viene a decir que de los 28 grandes asesinatos, entre 5 a 50 asesinos, es decir, el chico que entra con un subfusil a un instituto y se carga a 5 chavales, o el que va a un concierto y se carga a 50, pues de esos 29, 28 carecían de figura paterna. Con eso que acabas de decir tú, que no crean empatía, imagínate la cantidad de psicópatas que se están generando en sociedades donde solamente en un proceso de separación con esta perspectiva de género a niños que les dejamos sin un pilar fundamental que es un padre con todo lo que conlleva el desarrollo de la emoción de la pubertad, el no tener límites, el único que se nos puede poner la sociedad a través de un juzgado que termina siendo condenado. Por ejemplo, este tipo de actitudes, este tipo de creación de adolescentes delincuentes, hombres y mujeres, van perfectamente con las políticas de Irene Montero, porque así podrían justificar constantemente la generación ingente de delincuentes que agreden a mujeres. Es la creación de un problema para darte constantemente la solución y vivir yo de los problemas que os he generado. Es un gran problema. Me despido, porque si no, no llego a donde tengo que ir. Les agradezco mucho. Un abrazo enorme, Patricia. Gracias, Patricia. Gracias a Carlos y Alejandra, sus últimas palabras para cerrar este taller. Carlos y Alejandra. A ver, yo sí que quisiera decir una cosa, que lo que no puede ser es que nos caiga el desánimo y la desesperanza. Yo creo que hemos elegido una trinchera. La trinchera es estar con la verdad, es estar con la justicia y es intentar ser transmisores de todos estos mensajes que yo, por ejemplo, en mi profesión me veo muy solo. Solo veo, vamos, yo estoy en redes sociales, tengo presencia en TikTok, tengo 35.000 seguidores y ahí hago vídeos de contenido jurídico diario y hay 4 o 5 abogados más en España que hacen algo parecido, es decir, que están claramente en la trinchera. ¿Por qué? Porque no es una situación políticamente correcta. En cualquier foro que tú hables y critiques, a mí no me gusta hablar, cuando habláis de la perspectiva de género, a mí me salen ampollas, porque no es perspectiva de género, es ideología de género. Ideología, sí. Como yo digo, la ideología es creencia. La ideología es creencia, no ciencia. Y por tanto, todo lo que es ideología de género, como lo critiques en cualquier foro, estás muerto. O sea, eres casi un rechazado, ¿no? Y entonces, pues ya dicen que si eres de Vox, que si eres del caballo de Franco, yo no sé, tonterías pardas, cuando realmente lo que ellos han importado con estos tribunales, como bien ha dicho Jesús, son los tribunales de 1935 de Hitler, que solo juzgaban a los judíos. Y eso, nosotros somos los hombres, yo sé, eso lo he dicho mucho yo, somos los nuevos judíos, por lo menos en España. Pero tenemos que seguir luchando, no perdemos, vamos a ganar. Y tenemos que seguir todos los días en la brecha. Aunque el trabajo sea ingente, tenemos que estar ahí. Venga, un abrazo para todos y especial con Jesús, que yo creo que tendremos que vernos más, ¿eh? Y tener más relación. Bueno, por parte mía tengo que decir que lo que hemos compartido, lo que yo he compartido hoy en día con ustedes en este taller es basado en mi experiencia laboral como litigante, donde he tenido la oportunidad de tener clientes progenitores con esta dificultad y que nos hemos encontrado con unas barreras institucionales y podría decirlo de una manera más vehemente, con una violencia institucional hacia el hombre. El progenitor aquí en Colombia no es escuchado en muchas ocasiones. En varios casos hemos determinado o observado que efectivamente cuando un padre va a denunciar violencia intrafamiliar es poco creíble, como si sucede como en lo contrario, que sí sucede con una mujer que de manera inmediata reaccionan. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la desvinculación, claramente en estos procesos penales donde existen presuntas denuncias por abuso sexual, se ve demarcado el tema de la alienación parental. Hay casos tan dramáticos y tan absurdos donde los niños han sido afectados. Tengo clientes donde sus niñas de 9, 10 años ya han tenido intentos de suicidio. La pregunta es, este tema de las progenitoras donde han determinado realizar esta alienación parental, ¿hasta dónde va a llegar? Vuelvo y digo, esto que estoy mencionando es a través de mi ejercicio de litigio en el derecho de familia, donde cada día veo más barreras para poder lograr esa protección de los niños, niñas y adolescentes.
Ahí sí. Sin duda, las experiencias que hoy hemos podido conversar entre nosotros van a servir de esto acá al excelente taller. Las personas están escuchándonos, están comprendiendo el mensaje que estamos transmitiendo y al igual como lo dice Carlos, lo dijo Patricia, también Jesús, Alejandra con su experiencia como litigante, tenemos que unirnos, tenemos que usar esta fuerza que nos está llevando a defender los derechos de los niños para poder entre todos frenar esto. Ya el hecho de estar conversando, de que las personas nos estén viendo, es una forma de por lo menos generar conciencia para que las personas se atrevan a hablar de esto. Muchas veces sucede, como en nuestro país, que nosotros tenemos la queja disciplinaria, que es para poder sancionar a un juez. Pero ¿qué sucede? Esas quejas no llegan a nada. Entonces, muchas veces los padres, madres, incluso los abogados que defienden a las familias, no se atreven a poner una queja disciplinaria en contra del procedimiento de un juez o de un funcionario de un tribunal porque las sanciones quedan en nada. Entonces, no tenemos como esa fortaleza todavía de denunciar activamente todas estas malas gestiones, esta corrupción que existe en los tribunales para poder procesar las denuncias que tienen que ver con los niños y cuando se toca la vulneración, por supuesto, de los más pequeños. Entonces, tenemos que atrevernos a hacerlo igual. Yo creo que la denuncia hay que hacerla, hay que tomar acciones legales, hay que, como dijo Patricia, alzar la voz por aquellas personas que están operando de manera fraudulenta, porque es la única forma de frenar esto. Y quiero darle las gracias a Carlos, a Alejandra, Jesús, Luigi, a ONG Primera Infancia por haber permitido este taller y a Patricia, por supuesto, que se fue. Y recordemos que el 9 de septiembre tiene una connotación muy relevante que marcó la vida de un ser humano y que motivó a que todos los años podamos pedir que las falsas denuncias paren. Así que les mando un abrazo desde Chile, a España, a Colombia, a Argentina y a toda Latinoamérica para que generemos conciencia y podamos ver la forma de que esto no continúe pasando. Los abrazo desde acá y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Adiós.